La clave oculta, con Miquel Figueroa. Tenemos ya en las librerías un nuevo libro cargado de casos anómalos, de rarezas, de anomalías, de esas que nos gustan. Lo publica Cidonia y se llama Más allá de lo sobrenatural. Su autor es el investigador Marcelino Requejo y recoge casos inéditos investigados por él mismo durante la última década. Lo tenemos aquí al teléfono. Buenos días, Marcelino. Hola, buenos días. Bien, encantado de nuevo de hablar contigo. Hablamos hace años sobre OVNIs, Alto Secreto, tu primer libro, sobre apariciones marianas más recientemente. Y volvemos pues entonces a saber un poquito más de ti, de tus casos, de lo que investigas. Y digo yo, podríamos decir que si bien aquellos dos primeros libros estaban centrados más en esas temáticas, tema OVNIs, temas, esas apariciones extrañas, los casos que recoges en este libro son más heterogéneos, ¿no? Sí, bastante más, porque a lo largo de las investigaciones en esas otras temáticas me fui encontrando con una serie de sucesos que la verdad no encajaban con nada, digamos, que tuviese un patrón más uniforme, ¿no? Y entonces los fui apartando y decidí ahora publicar una parte interesante de los mismos, y quedó mucho por publicar, evidentemente, hay muchos más casos, porque se salen de las normas conocidas sobre lo que serían visitantes de dormitorio o apariciones en carreteras. En fin, es muy variada la cantidad de sucesos extraños. Se salen, como digo, y repito, de todo lo, incluso de lo anómalo, digamos. Incluso raro entre lo raro, ¿no? A veces sí, rizando el son rizo. unas rarezas tremendas, vamos. Sí, lo veremos enseguida. Te quería preguntar, porque he leído en el prólogo a Miguel Pedrero que dice que no quieres trabajar en ningún medio. Lo tuyo es ir un poco por libre, a lo mejor. Sí, a mí me gusta más investigar, recopilar este tipo de informaciones, contrastarlas, compararlas. Y bueno, eludo un poquito lo que son los medios, vamos, me gusta más centrarme en escribir. Bien, bueno, dices en la introducción que eres consciente de que los temas que tratas son incómodos y apenas respetados por la sociedad, por la gente en general. Muchos los despachan como locuras, ni siquiera pues les prestan atención, pero tú aún así, siendo consciente de este hecho, los investigas, los publicas. ¿Por qué? ¿Qué crees que hay detrás de este afán tuyo por investigar, por acercarte a esos misterios? Pues mira, lo que hago es una línea comparativa. A mí lo que me sorprende muchísimo es que yo me he centrado el 80% de los casos que están en este libro, los he investigado personalmente, han ocurrido aquí en Galicia y a lo largo de varios años, y lo que me choca es que te encuentres pues en una población alejadísima en Argentina o en Australia, pues un caso similar, prácticamente idéntico, ¿no? Y pero ¿cómo es posible que un señor de una aldea de Galicia te cuente esto y cuadre con otros casos que te encuentras por casualidad en anómalos extrañísimos en otras partes del mundo? Es decir, algo tiene que estar sucediendo, bien sean distorsiones espaciotemporales o cuestiones de este tipo, porque si no, no hay dónde encajarlo. Son experiencias vividas por personas de a pie que no se pueden comparar con nada conocido. Uh-huh. Parece que haya este tipo de elementos, por ejemplo, lo que comentas, que se den en espacios, en lugares tan separados. Hay tintes de verosimilitud que descartan un poco esas explicaciones fáciles a veces de que son alucinaciones, bromas, sueños. Sí, lo descarta completamente. Es decir, yo he recopilado casos aquí en Galicia que, comparados con algunos sucedidos en México, difíciles de obtener también, y pues que los distintos testigos en distintos continentes me están contando exactamente el mismo fenómeno, un fenómeno que pudo haber durado unos minutos, unos segundos, es decir, situaciones extrañísimas, pero es lo mismo. Estamos hablando de un patrón. Realmente yo creo que existe un patrón detrás de este tipo de sucesos. Bien, bueno, enseguida hablamos de un caso precisamente de esto, de rarezas que se dan a un lado, bueno, no a un lado y otro del mundo, sino más cercano, aquí en España. Pero antes te quería preguntar, porque dices también en el libro que has hecho una criba, que tampoco has puesto todo lo que vas investigando. ¿Cómo haces esta criba? ¿En qué te basas? Mira, me baso precisamente en la entrevista al testigo. Es decir, yo trato de tener una fiabilidad de lo que me está contando, y si hay más testigos del mismo suceso, muchísimo mejor, para comparar los detalles que aporta uno, que aporta otro, que a veces es curioso, observando exactamente lo mismo, aportan detalles muy similares en una línea, pero en otra difieren. Estaban viendo
digamos, como si psíquicamente estuviesen viendo dos situaciones diferentes, pero que mantienen una línea argumental en lo que es el suceso, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo voy cribando aquellas situaciones en las que, bueno, si una persona se encontraba, cuando me lo cuenta, dice, bueno, esto me sucedió en tal momento, que yo estaba tomando una serie de medicamentos, bueno, ese tipo de casos pues no los pongo porque pudo haber tenido una alucinación. Es decir, descarto, digamos, un poco inocentemente aquellas cosas que evidentemente podrían prestarse a confusión. Pero por lo demás, tengamos que ir en cuenta que se describen incluso casos en este libro protagonizados por parejas de la Guardia Civil, en momentos de sus funciones de servicio, y cosas que dices, pero bueno, ¿cómo es posible que te puedan contar algo así, no? Claro, claro. Bien, va a haber un caso de estos en los que se riza el rizo, porque si ya la casuística de los visitantes de dormitorio pues ya es extraña de por sí, imagínate cuando la cosa pues da el giro de tuerca de lo que aparece ahí no son esos típicos seres cabezones de ojos grandes, sino unos tipos altos vestidos como casi algo así como de etiqueta, incluso con un sombrero parecido a un sombrero de copa. Lo que decías es rizar el rizo de lo absurdo, ¿no? Sí, pues, mira, ese caso concretamente me lo contaba una señora de Ourense que le pasó en el año 1986, cuando se encontraba en ese momento sola en casa, ¿no? Ya se había sentado en la cama para leer y de repente, y con la puerta de la habitación cerrada, lo que nota es un barullo en el pasillo y acto seguido la puerta se abre sola totalmente y aparecen tres individuos de una estatura inmensa, prácticamente rozaban entre 2,5 metros y 3 metros, y para entrar en la habitación los tres, pegados por los hombros, como si flotasen, se agachan y iban vestidos como con un frac y una especie de sombrero que ella no calificaba exactamente como sombrero de copa, sino como algo extraño arriba en la cabeza parecido a un sombrero de copa. Entonces estos tres individuos entran con unos ojos negros penetrantes, se quedan mirando hacia ella, se acercan hacia la cama flotando siempre sin caminar y esta especie de sombreros rozaban el techo, según me decía. Ella queda totalmente paralizada, estaba leyendo con la luz encendida y lo que ocurre a continuación es que comienzan a retirarse hacia atrás, se agachan de nuevo para pasar el umbral de la puerta, se van al pasillo y ahí en ese lugar se desmaterializan y la puerta se vuelve a cerrar sola. Nos encontramos ya no entre uno o dos individuos, son tres individuos pegados por los hombros, vestidos a la antigua usanza de un baile de época de los años 30 y con un sombrero. Una cosa absurda completamente. Pero claro, esto fue en 1986, pero yo me encuentro un caso en la localidad inglesa de Rambly en el año 2012, en el que un señor que se encuentra en su habitación tranquilamente de noche, no está durmiendo, está también con la luz encendida. De repente le surge un individuo vestido de la misma manera, que casi rozaba el techo y se pone a flotar en su habitación hasta que de repente se desmaterializa. Dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que esta señora de Orense me cuente un hecho de 1986 que es idéntico al que ocurre en 2012 en Rambly, en Inglaterra, del cual no se tiene mucho conocimiento? Es decir, no es un caso que yo encontré por casualidad y que no es muy conocido, es decir, no es públicamente conocido. Claro, yo entiendo y sé seguro que le has dado 1000 vueltas a esto y, por ejemplo, me gustaría meterme un poco en tu mente. ¿Qué explicación, si es que le das alguna explicación a esto, le puedes dar? ¿Qué podemos decir? Pues pasaban por allí y coincidió que esa señora estaba allí o ese señor de Inglaterra estaba allí y pudo verlos, y si hubiese habido más gente también los hubiese visto más gente. No lo sabemos. Desde luego son situaciones tan anómalas que lo único que hacen pensar por la forma en la que aparecen, materializarse, a continuación desmaterializarse, pero durante el tiempo que están materializados están sujetos a las leyes de la física, puesto que se agachan para librar el umbral de la puerta, que procedan de un plano dimensional diferente al nuestro, todo este tipo de fenómenos. Si no, otra explicación, la verdad, no la hay. No podemos partir de la base ingenua y decir, no, todos los testigos han tenido alucinaciones en los innumerables casos que yo he recopilado, he investigado y se cuentan en el libro. No podemos ser tan simplistas. Bueno, aquí hay algo más de fondo, pero no sabemos exactamente. Quizá la ciencia, eso sí, lo contemplo, algún día dará una explicación a estos fenómenos. Hombre, esa gente veía lo que veía y tenía razón en decir que lo veía, pero quizá no sea ahora, sino más adelante la ciencia encontrará una explicación razonable a este tipo de, no vamos a llamarle visiones, sino a este tipo de materializaciones.
Bien, otro caso también escalofriante, rarísimo, de rizar el rizo, es lo que vivieron los niños de Taboada, que estando jugando a canicas ven de repente, están en un descampado, y ven unos señores vestidos estos con trajes más similares a algo como de astronauta, como del muñeco Michelin que todos conocemos, con unos cascos también, apareciendo desde la pared, digamos, de una casa, y desapareciendo, caminando por lo que es el tejado, y desapareciendo justo al llegar al borde de donde acababa el tejado, en vez de caer, pues desapareciendo en el aire, y así ir pasando varios de estos seres, como si estuvieran haciendo vete a saber el qué. Y este caso, de nuevo, Marcelino, se repite, no es el único caso que ha pasado en Taboada de estos niños. Sí, el caso de Taboada es de 1957, quiero recordar, pero se vuelve a repetir 20 años después, en 1977, muy similar, con una descripción prácticamente idéntica de esos individuos que se materializaban saliendo de una pared en fila, llevando un farol en la mano y vestido como apicultores o astronautas, y se desmaterializaban al llegar al borde del tejadillo por el que caminaban. Y vuelve a ocurrir, y esta vez en el digamos, patio techo de azotea del cuartel de bomberos de Zaragoza, lo que era el cuartel de bomberos antiguamente, que hoy es el Museo del Fuego, ¿no? Pues me contaba un señor de Zaragoza que estaba probando su telescopio, y una de las noches, pues lo que tiene que dejar de observar, porque lo que está observando a muy poca distancia del edificio donde él estaba era esa procesión extraña. Pero en este caso eran numerosísimos. Él calculaba que podía haber un número entre 60 y 80 personajes de estos, vestidos como astronautas, y caminando sobre, digamos, el bordillo del tejado hasta llegar a donde podrías ya caer a la calle. En ese momento se desmaterializaba cada uno de ellos y continuaban saliendo más. En este caso no se sabía de dónde salían, porque no había lugar. Es decir, se materializaban simplemente y esa procesión se iba desmaterializando antes de caer a la calle. Estamos en dos casos que, bueno, a mí la persona de Taboada que me lo contaba, claro, ya es adulta, ¿no? Y no recuerda exactamente cómo localizar al otro testigo que estaba con él cuando eran unos niños. Dice, pero a mí no se me ha olvidado jamás aquella escena. Dice, porque es que salían de una casa abandonada, de lo que es la pared, a unos 5 metros de altura sobre el suelo, caminaban sobre un tejadillo de un alpendre, que es como una especie de garaje, ¿no?, de piedra también. Sí. Se desmaterializaban en el extremo. Dice, yo jamás vi una escena semejante ni he vuelto a ver nada igual. Y el caso de Taboada, en 2 niños, es decir, los 2 lo vieron. Sí. Incluso creo recordar que el otro testigo, el otro niño, le dijo al sorprendido, al que lo acababa de ver, sí, estos son unos hombres que están por ahí, que ya los he visto alguna otra vez, ¿no? Sí, ese era Antonio, el otro niño, cuando le dijo, oye, mira lo que hay ahí, mira esos tíos, y claro, él le dice, pero siempre están por ahí, ya no prestaba ni atención, dice, yo los he visto más veces. O sea, ese otro niño, que solía jugar él solo en aquella zona, pues lo tenía como algo natural. De vez en cuando aparecían esos individuos. Es como si se repitiese un bucle espaciotemporal, algo que se materializa y se desmaterializa, y aquel niño podía verlo. Pero en esta ocasión, al estar su amigo, nos da el contrapunto de decir, no, también el otro niño lo hubiera visto, y posiblemente nosotros, si hubiésemos estado allí con ellos, también los hubiésemos visto. Uh-huh. Llama la atención, por lo menos a mí me ha llamado la atención, tú has puesto el nombre de procesión a lo que ocurría ahí, porque claro, tenemos una serie de sujetos que van pasando pues en fila, procesión, Santa Compaña, ¿no las has vinculado alguna vez? ¿Has pensado, qué curioso fenómeno este de las filas de individuos? Sí, además es curioso porque en el caso de Zaragoza, tal similar al de Taboada, no, pero el de Taboada sí que llevaban en la mano izquierda, creo que era un farol, la mano extendida, y una especie de farol, no exactamente un farol, sino una luz que colgaba de algo, y la llevaban los 8 o 9 individuos que iban saliendo de la pared y se desmaterializaban al final. Yo no lo comparo con un caso de Santa Compaña, porque las descripciones que hay sobre esta fenomenología, sobre todo aquí en Galicia, nos hablan de personas encapuchadas, tipo monje, o personas vestidas a la antigua usanza, con ropas antiguas que portan velas, literalmente velas, no faroles. En alguna ocasión hablan de una luz como si fuese un farol, pero normalmente son velas.
Y la indumentaria de estos individuos es diferente, es como una indumentaria más moderna, más futurista. Hablan en descripciones diciendo, no, es que era una procesión como de gente vestidos como apicultores o astronautas, o como tú bien dijiste, el muñeco de Michelin, es decir, unos trajes blancos grandes acolchados, con casco. Una santa compañía, nunca se ha descrito que los personajes que la componen llevaran casco. Bueno, el misterio está ahí, la rareza, los rizos que se rizan, las posibilidades que se multiplican y que nos encantan, por supuesto, y el libro está cargado de estas rarezas, extraños muñecos, monjes voladores, seres gigantes que aparecen en las carreteras. Te quería preguntar si tienes alguno preferido, si a lo mejor porque te haya marcado por la casuística en sí o por lo vivido mientras lo investigabas. Bueno, le tengo mucho cariño a un caso de una señora muy mayor. Esto me lo contó hace unos 12 años, aún vive esta señora, tiene 90 años ahora, 92 años, y le ocurrió cuando en 1958 falleció su madre, y era en una aldea de Lugo, y ella me contó que mientras sus hermanos fueron a avisar al sacerdote para, preparar que viniese, para, darle las bendiciones que se dan al cadáver y todo esto, ¿no? Ella quedó preparando la comida y tenían a su madre ya en el salón en un féretro, ¿no? Y lo que hizo fue, como se había quedado sola, se fue a verla al salón, a estar un momento allí con ella, en lo que regresaron sus hermanos. Y dice que al abrir la puerta del salón, según entró, vio algo que la dejó marcada de por vida. Y ella decía que su madre tenía que ser una santa. Entonces yo pensé que es que lo que había visto, pues no sé, pues al esposo de la señora que había fallecido antes, pues estuviese allí con ella, o un ángel, o la Virgen María. Dice, no. Lo que describe esta señora es completamente anómalo y absurdo. Lo que hay al lado del cadáver de su madre besándole la cara es un ser alado, muy bello, pequeño, de unos 50 centímetros, con unas alas de mariposa enormes, manos de persona, pies de persona y vestida como una persona, era como una mujer pequeñita, pero como si fuese un hada de 50 centímetros, besando la frente de su madre y besándole por toda la cara. Entonces, ella se queda paralizada, este ser mira, gira la cabeza, mira hacia la puerta, mira en este caso hacia Áurea, que se llamaba así la señora, y en ese momento se desvanece. Automáticamente se desvanece. Yo creo que si una persona afectada por la muerte de su madre quiere imaginar algo cuando va a visitar el féretro al salón, puede imaginar millones de cosas, pero lo más absurdo que podría imaginar esta mujer sería esta escena. Esta escena no tiene explicación salvo que realmente sucediese tal cual. Ella la escribe como ocurre y se describen este tipo de escenas en el folclore irlandés. ¿Es algo que ocurre en el folclore irlandés? Sí, viene de muy antiguo y se llama lo que llaman la banshee, es decir, es un ser alado que esta mujer, como en aquella época, en una aldea, podía tener ella un conocimiento sobre unas obras escritas por Kirk y Harpur y otra serie de investigadores sobre el folclore irlandés. No tenía ni idea de ella, de este tipo de fenomenología ni de este tipo de seres. ¿Cómo puede hacer una descripción tan exacta de lo mismo que se describe en el folclore irlandés de unos seres que suelen acompañar a las familias a las que quieren y cuando muere alguien suelen llorarlo de esa manera, acercándose al féretro, y se suelen describir como unos seres fronterizos entre nuestra realidad y otra realidad, unos seres tipo hadas, elementales, pero grandes. Y es curioso que la descripción que hace Aurea en este caso es de un ser grande, de unos 50 centímetros. Bueno, Marcelino, yo no sé si tú eres un poco como yo, pero eres como yo en el sentido, tú eres mucho más lanzado, por supuesto, y de hecho dedicas mucho tiempo a ir al lugar de los hechos. A mí simplemente, pues me llama la atención este tipo de cosas, pero te quería preguntar si no eres como yo en el sentido de que yo sé que a mí me encantan estas cosas, pero si tuviera que encontrarme de cara a cara con el misterio, a lo mejor, por decirlo mal y rápido, me haría caquitas. ¿Tú te has sentido alguna vez cerca, has estado en el momento y en el lugar y de lo insólito? Sí, y además en el año 2015 tuve con otras personas, íbamos en el vehículo y tuvimos una experiencia en carretera bastante desagradable. Yo este tipo de cosas, como las que narro en el libro, no se las deseo a nadie, porque nosotros lo que vimos, lo vimos. Decía, a mí me puede decir, no, lo soñaríais y tal, usted piense lo que quiera, señor, pero nosotros vimos lo que vimos. Sería muy largo de contar ahora, pero no está incluido en el libro, por supuesto, ese caso, porque al ocurrirme a mí y a otras personas que iban conmigo, la credibilidad que puedo dar o la subjetividad se presta a todo tipo de, digamos, de
de poca credibilidad, vamos a ponerlo así. Entonces lo que hago es, ese tipo de fenómenos que yo haya podido presenciar en ocasiones, muy rara vez, no los pongo, son vivencias mías, punto, y el que se las quiera creer cuando tomando un café pues la comentas, pues se la cree y no pasa nada. Pero la experiencia fue muy desagradable y ni a ti ni a nadie le desearía yo que le ocurriese una situación en la que ves que y vives literalmente como si se estuviese produciendo un bucle de espacio-tiempo. Tú tratas de salir de aquel lugar en unas curvas entre muchos pinares y estás pasando por el mismo sitio en 3 o 4 ocasiones seguidas, conociendo el lugar. Y dices, Dios mío, esto no puede ser lo que está pasando. Bueno, pues todo fue a consecuencia de visualizar a un personaje en el medio de la carretera. Y a partir de ahí salís del coche a lo mejor y os encontráis en esta situación. No, nosotros en el coche salimos como alma que lleva el diablo, porque además era de noche, ¿no? Y lo que se nos produce es como una repetición, no llegábamos al lugar donde queríamos llegar, es como una repetición del espacio-tiempo, como si se creara un bucle de pasar por el mismo sitio en 3 o 4 ocasiones. Locura total. Un espacio de no mucha longitud, en kilómetros, pero estábamos evidentemente dando un bucle, un rodeo inexplicable para quien conoce una carretera, y eso es completamente imposible, como es el caso. Bueno, y me ha llamado la atención, has dicho que varias veces te has encontrado con lo insólito, ¿no es algo...? Sí, pero no con la fuerza o la profundidad de estos casos que hay en el libro. Digamos que yo he tenido una serie de experiencias, como puede haber tenido muchísima gente que nunca las confiesa, porque la gente dice, yo en eso no creo, no crees, pero de niño te pasó esto y esto y esto que me lo contó tu hermana o tu madre o tal. Es decir, hay gente que se calla las cositas, pero no cuenta otras historias que sí le pasaron y que le desconcertaron. Aquí no escapa nadie, es decir, todo el mundo ha tenido alguna experiencia de este tipo, le guste luego comentarla o no, o la asimile o no. Y hay gente que es la que está en el libro, que la asimila con una naturalidad tremenda y te dice, pues mira, a mí me pasó esto. Y no pasa nada, lo cuente, punto. Bueno, supongo que estás ya enfrascado en nuevas investigaciones, porque tú trabajas, tengo entendido, tienes otro trabajo, tienes tu trabajo, pero aparte entiendo que sigues, ¿no?, con las investigaciones, ya tendrás por ahí. Yo soy funcionario, entonces, como muchas otras personas, tienes tu trabajo y luego, como hace multitud de personas, pues lo que hacen es recopilar casos, en este caso mío, otros como que cierran sellos, otros revistas, no sé, cada uno tiene sus aficiones. Y yo lo que hago es recopilar y profundizar en la investigación de cada uno de estos sucesos que me llegan a veces de la manera más increíble. Sí, de la manera llegan a ti. Sí, llegan a veces de una manera que dices, bueno, esto ya no es fruto ni de la casualidad, por supuesto. Claro, te buscan a lo mejor. Bueno. Bien, teníamos Omnis, Alto Secreto. De hecho, lo hablamos. Tengo entendido, salió en el 2007 y te entrevisté. Luego, en el 2014, Apariciones Marianas, un gran libro donde hablas de estas apariciones y la relación, bueno, pues eso, con fenómenos diferentes que no son religiosos y que hoy en día pues asimilamos con extraterrestres o otras posibilidades, y tenemos ahora pues este libro, Más allá de lo sobrenatural, que es un libro lleno de casos investigados por Marcelino, y te agradezco tu tiempo, Marcelino, y espero pues que podamos hablar más veces. Nada, cuando tú te apetezca pues tomamos algún casito más por ahí. Encantado. Y si te animas a venir por Galicia, pues podemos investigar alguno, que hay muchos pendientes. Pues no he investigado, yo es una de las cosas, ves, que no, yo soy más de aquí, de estudio, podríamos decir, pero me encantaría algún día, por supuesto. Bueno, se me olvidaba comentarte un detalle importante, que bueno, en las entrevistas que me están haciendo, igual en el libro de Omnis, Alto Secreto, pues también lo dije, ¿no? Y es que si algún lector tiene interés en hablar personalmente con alguno de los testigos que se nombran en este libro, sí, pues es posible. Tiene que escribirme al correo electrónico y yo le pondré en contacto con ese testigo, siempre que el testigo acceda. Claro. Entonces, si el testigo no tiene problema, ese lector puede venir desde Castellón o desde donde le venga bien y habla directamente y que le cuente lo mismo, se va a encontrar que le va a contar exactamente lo mismo que tengo yo recogido en el libro, por si alguien duda de que, bueno, que puede estar exagerado, que no, hable usted personalmente con él, si él accede, y que se lo cuente. ¿Cuál es el correo? El correo electrónico es ecmr8@yahoo.es. Bien, bueno, pues una posibilidad también muy interesante para hablar de primera mano con el testigo, como hiciste tú. Y lo dicho, espero que sigas trabajando en estos casos, que los traigas en nuevos libros y que sigamos hablando de ello. Y a lo mejor algún día que podamos vernos e investigar juntos. Eso sería ya la repera.
No que se sabe. Un abrazo. Anímate. Hasta pronto. Un abrazo, Miquel.